¿Qué tal? Bienvenidos a otra mentoría. Esta es particularmente especial para mí porque la invitada de hoy fue una de mis mentoras personales. Fue de las primeras personas que creyeron en mí cuando yo era becario en una empresa y aún estudiando me dio la oportunidad de estar full time en su equipo mientras yo estaba en mi último semestre de la carrera, que la verdad fue una locura que le agradezco y además pues me ha ayudado a estar donde actualmente estoy y también poder llevar proyectos como los que personalmente estoy haciendo, como es Modo Mentor. Eh, Estoy muy agradecido con ella de que se haya dado el tiempo, también de que a pesar de que ya no trabajamos, siempre tengo su consejo, siempre tengo un mensaje de apoyo y siempre tengo su mentoría. Ella tiene más de 20 años en comunicación corporativa, es especialista en relaciones públicas, en comunicación interna y también en Public Affairs. Querida Dul, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Y muy orgullosa, la verdad, de lo que has logrado. Muchas gracias, Dul. Y te voy a decir por qué estás aquí. Porque pocas personas pueden ver la historia detrás de los líderes que mueven la aguja. Tú actualmente estás en un muy prestigioso laboratorio, reportándole directamente al director general de esa empresa. Pero muy pocas veces al ver estos perfiles tan consolidados, podemos revisar todo lo que tuvieron que pasar para llegar a la cumbre, para liderar equipos, para estar en proyectos relevantes que impactan no nada más a una organización, sino también a la sociedad. Por eso me gustaría que nos contaras un poco cómo fueron tus inicios. Ok. Bueno, mira, yo estudié periodismo y comunicación en la UNAM. La verdad es que es pues, mi alma mater. Y estudié periodismo con la idea de ser algún día reportera, de estar en algún programa de radio y además porque me encanta escribir. La verdad es que una de las cosas que más me ha gustado siempre es escribir. Y, bueno, durante la carrera y todo, ya me fui desenvolviendo y todo, y descubrí que además de esta parte de periodismo, me gustaba la parte de relaciones públicas. Y en realidad, cuando empecé a trabajar, empecé como reportera, o sea, ni siquiera fue como en las grandes ligas, ¿no? Empecé jalando cables casi, y empecé en un periódico como correctora de estilo. Me acuerdo que en aquel tiempo mi sueldo era bajísimo, apenas me alcanzaba para los camiones, ¿no? Y todo. Pero también, pues, descubrí esta parte y esta pasión por conocer acerca del periodismo en salud, Ujú. que eso fue lo que me acercó a mi siguiente paso en la carrera, que fue hablar temas de salud. Y en el periódico, afortunadamente, me dieron la oportunidad de hacer una sección dedicada en salud, y empecé a conocer el mundo de las relaciones públicas a través del trabajo que hacía en el periódico. Claro. Conocía a las agencias que me llamaban, a los eventos, empecé a conocer. Y si bien es cierto, en la carrera tú haces una base, lo cierto es que cuando te enfrentas al mundo laboral, muchas veces hay una disonancia entre lo que hay en la realidad y en lo que tienes en la práctica. Y cuando me empecé a conocer sobre el plan de relaciones públicas que había, de que iban, que me invitaban, yo dije, yo quiero eso, yo quiero hacer eso. Y me dediqué a hacer un mapeo de agencias de relaciones públicas. Empecé a tocar las puertas. Dije, quiero ir a estas 5 más importantes. ¿Cómo tocabas las puertas en ese entonces? Pues iba y llamaba y veía contactos, algunas de las que me invitaban, pero sobre todo algunas otras que no sabía quiénes eran. Veía los directorios y les llamaba. Y a veces me ponía los viernes 1 hora a hacer llamadas todos los viernes al final del día a todas las agencias con las que yo quería estar. Y les llamaba y les decía, me gustaría que tuviera una oportunidad para mí, además de que les mandé mi CV. Veía los contactos, les hablaba, les mandaba correos. Y en alguna ocasión, cuando me dieron la oportunidad de hacer por un proceso de entrevista, les llamaba casi cada 8 días de, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿En qué va mi proceso? ¿En qué va mi proceso? Y la verdad es que alguna vez me dijeron, bueno, ya hay un proceso, pero a la par yo iba escalando también en el periodismo. Llegué a ser coeditora de finanzas Órale. en un periódico, pero la verdad es que en ese momento también fue un poco atreverme, ¿no? Porque yo de finanzas sabía cero. La verdad es que no era la mejor en matemáticas, era mucho mejor en temas de historia, en narrativa, en español, pero no en matemáticas. Y cuando me dieron la oportunidad de ser coeditora de finanzas, yo dije, pues no lo sé, pero me aviento. No Ujú. lo sé, pero me aviento si alguien me apoya. Ok. Me aventé
y empecé a apoyar a otra persona que tenía mucho más seniority que yo en temas de finanzas, me enseñó mucho y empecé a conocer otro mundo a partir de ahí y a la par era correctora de estilo, era coeditora en finanzas y estaba como editora de la página de salud. Ahí me gustaría hacer un paréntesis porque también te cuento un poco de la dinámica de este podcast y es, Dime. todos los que vienen aquí son mentores Ok, y no son mentores, claro que para mí, pero son para la audiencia. ok. Tú estás hablando de una Dulce que estaba en una etapa muy temprana de su carrera, que Sí. como decías, se atrevía, tocaba puertas y quizá no tenía el conocimiento, pero tenía la actitud. Hoy tienes un perfil mucho más senior y ahora estás situada en otra posición, donde tú puedes darle oportunidades a las personas para que ingresen o empiecen a trabajar. Entonces, ponte en modo mentora y tú, con esta experiencia que ya tienes, ¿en qué te fijas para darle la oportunidad a alguien? Porque quizá ahorita nos está escuchando una joven universitaria que también está como tú descubriendo las relaciones públicas a través del periodismo, o un becario que quiere ser visto, o un universitario que quiere comenzar a trabajar, o una persona que está buscando las oportunidades. ¿Qué valoras tú para poder integrar a alguien a tu equipo? Bueno, te voy a contar un ejemplo, Fer, y te voy a contar el ejemplo que tú tuviste. Cuando tú llegaste a tocar mi puerta, yo sabía que tú eras becario, sabía que no tenías conocimiento de mi área, mucho, pero cuando vi el empeño que tenías, para mí es mucho más importante que tengan las ganas. Por supuesto, deben tener las bases, pero para mí es mucho más importante que tengas las ganas de comerte el mundo, la actitud que tienes para hacer las cosas y lo demás lo vamos trabajando. Cuando a veces tienes todo el conocimiento, pero tienes unas barreras que impiden este proceso de aprendizaje juntos, Ujú. esto es ya un tema que tengo que analizar mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos juntos, también hay un way of work, en mi caso. Tengo una forma de trabajar con las personas, tengo una forma también de trabajar, o hay una forma de trabajar en la organización. Entonces, eso se aprende. Por Claro. más experiencia que tengas, eso se aprende. Siempre que llegas a una organización, por eso hay un tiempo de onboarding, para que te adaptes a las reglas, para que te adaptes a las formas de trabajo, y cuando hay una barrera para aprender o llegas con esta actitud como que sin deseos de querer abrirte, Ujú. es mucho más difícil y doloroso para ambas partes. Entonces, para mí, no siempre se puede, porque a veces necesitas perfiles más senior, pero en la medida de lo posible sí me gusta dar esas oportunidades, porque en alguna ocasión alguien me la dio a mí. Claro. Y eso también es importante, porque tú no sabes el potencial que pueda tener esta persona en su carrera. Y quizás tú estás poniendo una barrera porque les pones años de experiencia a veces como un límite. Y a veces esas personas te pueden enseñar mucho más porque tienen una mente fresca, porque tienen otras experiencias que tú a veces en el mundo corporativo, en el vicio, en el mismo círculo, te vas viciando. Y pierdes a veces esa perspectiva y la capacidad de asombro que trae alguien que viene con una experiencia nueva y te la puedes perder. Y gracias por ponerme de ejemplo además. Pero, Dul, entonces estuviste de periodista. Sí, ¿Cómo fue tu transición? Porque también esto es importante. Muchas veces creemos que las carreras son monótonas y son planas, y si empezaste en tal lugar, tienes que ascender de forma vertical, y quizá en una carrera convencional, pues tú hubieras llegado a ser editora de un diario. Pero tú decidiste migrar de industria y a otra profesión. Entonces, ¿cómo viviste esa transición? ¿Qué retos te enfrentaste? ¿Qué significó para ti? ¿Y qué lecciones destacas de eso? mira, te voy a confesar algo. Cuando yo era periodista todavía y que empecé a descubrir el mundo de las relaciones públicas, yo hice un mapa de Ujú. carrera que yo quería seguir y dije, bueno, ¿qué necesito llegar para donde quiero estar? Cuando ya me empecé a enamorar del mundo de las relaciones públicas y que descubrí qué era y empecé a tocar las puertas para hacer este cambio, hice este mapa y dije, tengo que hacer este paso, después quiero llegar a este paso y después quiero llegar hasta este otro paso. Y empecé a caminar conforme a ese esquema que tenía. Lo guardé y en algún momento la verdad es que ni siquiera me acordaba que lo tenía allí. Y cuando toqué las puertas, me abrieron una y en esa puerta me dijeron, mira, tenemos una oportunidad y por lo regular a veces te ofrecen mucho al nivel en el que estás, ¿no? La posición. Ujú. Pero en esa ocasión me dijeron, bueno, te vamos a dar oportunidad, pero tienes que empezar desde staff.
y vas a empezar ganando tanto. Era la mitad del sueldo que yo ganaba ya. Órale. Fue un salto de fe, o sea, la verdad fue como cuando te lanzas al abismo sin así confiando en que vas a caer. Pero en este momento ya no haré ese cambio, obviamente, ¿no? Pero en aquel momento sacrifiqué mi sueldo, sacrifiqué una posición que ya tenía por ir a un mundo que no conocía mucho, que conocía lo que estaba gustándome, pero no lo conocía del todo y que podía funcionar o no. Pero si no daba el salto, no iba a saber qué iba a pasar. Claro. Y decidí hacerlo. Y en los primeros 3 meses dije: "No, creo que me equivoqué". O sea, creo que fue la peor decisión. La verdad, sí decía: "No puede ¿Por qué? ser, no ¿Por qué? puede ser". ¿Por qué? ¿Cómo lo viviste? Porque yo no conocía las maneras de trabajo de una agencia de relaciones públicas, ¿no? Ujú. No conocía que tenías ciertos procesos que seguir que yo no conocía desde el otro lado. Las reglas o los KPIs que te ponían, que para mí eran así de, bueno, ¿y cómo llegó a eso? ¿Cómo se les hace viable tener 30 medios en una conferencia de prensa o no? Yo no sabía qué límites tenía o no. Y además, por ejemplo, cuando empecé a hacer mi primer conferencia de prensa, decían, bueno, pues ahí actualiza los directorios, ¿no? Y que te vaya bien, ¿no? Qué bueno. O sea, Entonces, yo empecé a hacer mi propio directorio. Afortunadamente, el estar o haber estado en el periodismo me dio relaciones, me dio los contactos y ya tenía ese capital. Después de 3 meses que empecé como a ver cómo navegar en este mundo, ujú. lo utilicé y descubrí una ventaja competitiva que yo tenía. ¿Cuál era? Que yo conocía a los medios de comunicación, una. Ujú. Y 2 que yo sabía cómo hablarles a los medios. Porque a veces, ¿qué pasa? Un boletín de prensa no es exitoso cuando tú le echas cebollazos a la empresa nada más, ¿no? O Ujú. cuando tú hablas de la empresa. Pero ¿qué interés va a tener en el público? ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué datos pueden ser de interés para una señora que está lavando los trastos y que le hablamos a través de los medios de comunicación? ¿Qué interés puede tener para alguien que lee el periódico? Entonces, justo una ventaja competitiva que descubrí es de, oigan, yo tengo el otro lado y creo que podemos hacer los boletines de prensa diferentes. O Okey. podemos dar mensajes diferentes que puedan ayudar a las audiencias. Entonces ahí empezó a despegar mi carrera en las relaciones públicas. Dul, para las personas que estén pensando en dedicarse a las relaciones públicas, ¿cuál es el perfil que se necesita para estar en este medio? Creo que tienes que ser muy resiliente, Ujú. tienes que aprender a ser estratégico también, porque tienes que empezar a leer el cómo llegar y cómo alinear tu objetivo de negocio para que lo que tú hagas sea efectivo. A ver, ¿a qué me refiero? Muchas veces en comunicación, uno de los retos que enfrentas es cómo demostrar el valor para la empresa, sobre todo para la empresa, Claro, y más en el mundo corporativo. y mucho en el mundo corporativo. Cuando tú lo que haces se convierte en un nice to have, ay, lo haces muy bonito, qué bonito. O sea, tu evento te quedó bien padre, ¿no? O sea, Mm, los colores estuvieron maravillosos. Pero si eso no aporta un valor a la empresa, entonces pierdes este peso o se deja de ver como una parte estratégica. ¿Cuál es el mayor desafío que debes enfrentar? Es que todo lo que hagas o que tu plan de comunicación esté alineado a los objetivos que persigue la empresa o que persigue tu cliente si eres un consultor. claro. Entonces, cuando tú descubres qué es lo que quiere lograr tu cliente, o en el caso de los que estamos en el mundo corporativo, tu cliente interno, o cuál es el objetivo de negocio, entonces tu trabajo comienza a tomar valor, ¿no? Hablabas hace poco del valor del sacrificio, Sí, pero también hay que saber cómo, cuándo y de qué manera sacrificar. claro, claro. Quizá hay alguien que está en las mismas. Ponte en modo mentora. ¿Cuáles son los consejos que tú te darías? ¿Replantearías algo en ese sacrificio? Eh, ¿Lo reevaluarías de una forma distinta? ¿Qué aspectos se deben de tener en consideración al momento de tomar una decisión que ciertamente a ti te salió muy bien? Digo, hoy eres directora, eres una persona que toma decisiones en una industria que además tiene una gran relevancia en el país. Pero ¿cómo evaluar eso? ¿Cómo evaluar si el sacrificio realmente va a ser positivo, si vale la pena? Bueno, en primer lugar, creo que si lo veo en retrospectiva, creo que si yo me hubiera puesto a trabajar o un poco a descubrir más, en ser más curiosa, quizás en el mundo de las relaciones públicas antes de salir de la carrera,
Mm, porque mi carrera pues, la empecé en periodismo, que era lo que yo quería. Pero quizás cuando me dio ese primer feeling de poder descubrir, si hubiera sido más curiosa, hubiera sido menos sufrido, no hubiera tenido que hacer ese sacrificio, porque hubiera descubierto esta otra parte. ujú. Y quizás creo que por ahí empezamos, a empezar a trabajar en descubrir, en investigar lo que realmente quiero hacer. Y también, por otro lado, por supuesto, lo que te decía, en este momento ya no me arriesgaría a irme por la mitad de mi sueldo, a hacer un salto de fe en otra cosa, ¿no? Ujú. Ahí sí no lo haría. Pero es medir los riesgos, pero también ver qué quieres tú. Si tienes una meta y el sacrificio es por la meta que tú persigues, mide los riesgos. ¿Puedo o no puedo? ¿No? Afortunadamente, en ese momento yo no tenía ninguna responsabilidad que pesara sobre mí y que el sacrificio pudiera sacrificar otra cosa más que no fuera el dar ciertos gustos propios. Yo tuve que medir el riesgo, también dije, eso quiero y eso quiero perseguir para mi carrera. Y ese es el paso que debo dar para llegar a donde quiero. Y por eso lo di, porque era el paso necesario para pasar al siguiente nivel que yo perseguía. Y en esta etapa, volvamos a la etapa donde ya haces la transición y estás en relaciones públicas como agencia, que también es un papel completamente diferente estar desde el corporativo a estar en la agencia. ¿Cuáles fueron los retos, además de que los 3 primeros meses en que te acoplabas, la convivencia con tus compañeros, un entorno diferente, donde le tienes que rendir cuentas a un cliente? ¿Cómo fue? Bueno, creo que este paso fue muy necesario y fue muy bueno. Fue una experiencia muy rica porque justo aprendes, y te puedo decir que fue el 360 de la comunicación. Primero fui periodista, después fui consultora. Como consultor, tú ves la estrategia de la empresa desde afuera y empiezas a conocer y a ver, tú eres parte de esa lectura externa que muchas veces cuando ya estés adentro no la alcanzas a ver, ¿no? Y empecé a aprender junto con eso, traté de ser, justo fui muy curiosa en aprender acerca del mundo de la salud, porque principalmente mi consultoría se perfiló al mundo de la salud. Ujú. Empecé a trabajar con diferentes farmacéuticas y fue también abrirme a aprender otra vez. Fue reaprender y no llegar así de, bueno, yo ya lo sé todo, ya tengo esto. Yo quiero aprender y ser curiosa en aprender. Entonces empecé a ver diferentes perspectivas, a meterme también en la parte de las enfermedades, cómo afectaban, a quiénes afectaban, qué hacían, pero justo esta venia periodística y de escribir me ayudó mucho a hacer eso, a investigar un poco más allá y a meterme y a un poco a ser curiosa, a preguntar qué quería el cliente. No siempre los clientes aceptaban mis propuestas, Ujú. pero iba, las remodelaba y las volvía a plantear, ¿no? Era, ok, ¿no quieres esto? ¿Qué quieres? Vamos a intentar otra vez, ¿no? Me gustaría que volvieras a activar tu modo mentora. Ok. ¿Cuáles son las cualidades que un buen consultor de relaciones públicas o de comunicación debe de tener? Porque además tu perspectiva es distinta, porque ya estuviste como consultora y ahora ya como la que exige y cúmpleme, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, qué es lo que tú valoras en un buen consultor? Un buen consultor es el que te sabe escuchar y el saber escuchar, Fer, ayuda a leer a las personas. Ujú. Cuando tú te anticipas y no solo esperas que te digan qué hacer, tú vas con propuestas y dices, mira, ya vi esta oportunidad y creo que, mira, para tu negocio esto puede ser útil o viable. Y tienes también una cadencia de trabajo, rindes cuentas, tú te anticipas a tu cliente, no sabes cómo te facilita la vida y cuando te saben escuchar. Porque a veces hay una disonancia entre lo que tú dices, entre lo que pides y entre lo que te entregan. Cuando tú dices, ah, mira, yo te pido que hagas A, B, C y D, pero es porque tú adentro, como cliente, conoces la estrategia de la empresa. Claro. Como consultor, a veces tú no la conoces, tú conoces una parte de lo que te llega a través del cliente. Cuando tú le das este insight a tu consultor y tu consultor como que se imagina otras cosas o a veces agarra un copy-paste de otra propuesta, te das cuenta, porque no va alineado a tu objetivo. Vuelvo a lo mismo, ¿qué objetivo persigues? No es nada más hacer una conferencia de prensa o un bonito evento, es el para qué lo vas a hacer. ¿Qué vas a mover con eso? ¿Va alineado a que se conozca tu producto? ¿Va alineado a mover una aguja en algún modo a nivel legislativo? ¿Va a que se entere la gente más acerca de la enfermedad? En mi caso, que me dedico a la salud. ¿A qué va dirigido? ¿Qué perseguimos con eso? Y muchas veces, ¿qué pasa? A veces
te das cuenta que como consultor haces propuestas que suenan bonito, pero no van alineadas. Y entonces allí es cuando no es exitoso ese trabajo en conjunto. Siempre hay que buscar una alineación, Hay ¿no? que buscar una alineación y es preguntarte siempre el para qué estoy haciendo esto. Tú, ¿hasta dónde llegaste en tu etapa como consultora? ¿Tuviste equipos a tu cargo o antes de tener equipos a tu cargo ya te fuiste a la industria farmacéutica? ¿Cómo fue tu desarrollo de carrera dentro de una agencia? Fíjate que estuve en una agencia internacional Ujú, y a los 3 años me surgió, bueno, tuve la fortuna de que durante mi primera etapa, en los primeros 3 años como consultora, estuve con diferentes farmas, ujú, todas farmas muy grandes, ¿no? Estuve incluso como implant 2 años con una farma ok, y manejando cuentas de otras farmas. Y la verdad es que sí fue muy retador, fue muy pesado también, pero el aprendizaje durante esos 3 años fue invaluable. De tal forma que el siguiente paso en mi carrera fue ir a un proyecto, para manejar un proyecto regional Torf. para una farmacéutica, y me fui a otra agencia a nivel local, Ujú, pero en ese momento me contrataron porque la necesidad era manejar un proyecto con 15 países, uf, y yo era una oficina satélite, en ese momento no había un equipo regional para esa farma, yo iba a fungir desde la agencia como la oficina de comunicación de la farma. Y manejé un proyecto con 15 países, ¿y qué crees? Que una sorpresa interesante fue que me tocó dirigir el proyecto para alguien que en algún momento fue mi jefa, mm. en otro momento. Y en ese tiempo yo tuve que dirigirlos a ellos como jefa del proyecto. ¿Cómo fue Fue tu muy primera, interesante. cómo fue tu primera experiencia al liderar personas? ¿Qué aprendiste de ti? La verdad es que muchas veces creemos que la gente o asumimos que la gente ya sabe cómo hacer las cosas. Y a veces hay que dar un paso atrás y darte el tiempo de decirle: "Mira, aquí a lo mejor vienes con esa experiencia, pero aquí se hace de esta manera", para que evites que se den muchas veces de topes, ¿no? Ujú, Porque a veces la experiencia puede ser muy, muy difícil para alguien que va empezando. claro. Y creo que a veces como jefes no nos damos ese tiempo de dar una guía a quien te reporta. Ahí tengo una pregunta. De Dime. nuevo, activa tu modo mentora. Okey. Aquí hay personas que posiblemente están asumiendo un rol de liderazgo Ujú, y están dirigiendo a dos, tres, una persona. ujú. ¿Cuáles son los consejos que le darías como mentora a un líder formal que están haciendo? Bueno, en primer lugar, creo que hay una parte que a mí me costó muchísimo, Fer, ¿Cuál? y me ha costado, creértela, creerte que eres el líder que eres y que estás allí porque te ha costado picarle. Y por otro lado, también, pero a la vez, esta parte es difícil también, o sea, creértela, plantarte y hacerlo, pero por otro lado, también no perder el piso. Mm, ¿crees que lo perdiste en algún punto? De repente sí lo pierdes. Y cuando pasa eso, te llega el cable a tierra, ¿eh? Y eso es bueno. Sí, claro. Y que también, a ver, todo el tiempo es aprendizaje. Totalmente. Nunca dejas de aprender y nunca lo sabes todo. Siempre es aprender. Y creo que alguien que tiene mucha experiencia puede enseñar, como alguien que no la tiene, y puede enseñarte también y te da lecciones grandes. Entonces, creo que es siempre estar siempre atento. He tenido la gran fortuna de tener diferentes tipos de líderes Ujú. a quienes yo les he reportado. Hoy por hoy tengo un líder que es espectacular, que me enseña mucho el cómo tratar a la gente. Y el cómo tratar a la gente hay una gran diferencia, porque también el liderazgo no es el qué, es el cómo lo haces. Qué interesante. Em, Cuando se da esta transición a la industria farmacéutica y ya desde el mundo corporativo, porque además es un perfil muy interesante el que tienes, porque estuviste en un medio de comunicación, estuviste como consultora con clientes y después el mundo corporativo tiene varias complejidades como las de enfrentarte a tener que posicionar un área, tener que posicionarte como profesional, llevar proyectos, cumplir con métricas, cuidar a tus stakeholders y además cuidar stakeholders externos. Creo que es una parte más compleja.
¿Cómo te aproximaste al mundo corporativo? ¿Qué lecciones sacaste en esas tempranas etapas donde estabas ya dentro de la industria? Bueno, mira, la oportunidad que tuve en la industria fue justo no tenía ni un año en mi nuevo cargo, Ujú. y la verdad es que surgió una oportunidad, y creo que aquí siempre no te olvides de levantar la mano. Levantar la mano. Siempre, si me pongo en modo mentor, Ujú. Sí, sí, nunca sí. dejes de levantar la mano. ¿Cómo la levantas de una forma Cuando adecuada? yo vi la oportunidad que salió la vacante con mi cliente, yo acababa de ganar la cuenta para la farma con la que empecé, Mm, supe que estaba la vacante. Y en una junta, terminando la junta, le dije: "¿Sabes qué?", a mi cliente, le dije: "¿Sabes qué? Quiero la oportunidad de concursar". Me dijo: "Pero es que mira, ha pasado", le dije: "No importa, puedo no quedarme, pero quiero concursar". claro, el hambre. El hambre. Y me puse en modo de quiero hacerlo, puedo hacerlo, seguí trabajando, seguí dando resultados, seguí dando resultados. Y después de un proceso de 6 meses, me quedé. Uf, 6 meses. 6 meses duró mi proceso, pero me quedé. Y cuando me quedé así, guau, logré, sí, sí, logré mi siguiente etapa. Pero te enfrentas a otro mundo porque, si bien es cierto, en periodismo hay ciertas reglas, todo, en el mundo de las agencias hay otras reglas, hay otras métricas. En el mundo corporativo hay otras reglas y adicional hay procesos que debes aprender. Ujú. Porque además, seguramente tú lo sabes, pero bueno, para quien no conozca, el mundo farmacéutico es una de las industrias más reguladas. Y cuando estás adentro, te das cuenta que justo es cuidar el cómo se hacen las cosas, el que todo tenga mucha alineación con la ética, en que incluso los mensajes, la responsabilidad, cuando estás en la agencia dices: "Ay, pero ¿por qué no pueden hacer esto? Ay, qué mal", ¿no? Porque no conoces las implicaciones que puedan tener tus palabras en alguien, o las implicaciones que liberes un mensaje y no otro, que le puede llegar mal a una persona o a un paciente, ¿no? Que está del otro lado, y también allí viene otra responsabilidad. Cuando tú sabes cómo le hablas a un paciente desde comunicación, Ujú. esta parte tiene que ser muy cuidada, porque quizás el hecho de que tú hables de un nuevo lanzamiento implica que algún paciente que está en su casa escuche a través del radio y sepa, o de la televisión, lo conozca a través de las redes, ahora mucho esta parte de multimedia, es esta responsabilidad que le llegue el mensaje correcto. Claro. Entonces, tienes que aprender también procesos, y los procesos administrativos, que son mucho más duros que en una agencia. Entonces, este fue reaprender a otro mundo, descubrir el cómo se hace, el cómo se mide, todo lo que implica el tema de revisión de objetivos, cómo lo haces, que implica las reglas de una empresa mucho más grande y que en muchos casos son empresas matriciales. Entonces, ya no solo tienes un reporte con tu jefe local, tienes que darle cuentas a un jefe regional y muchas veces a un jefe global. Uf. Entonces, tienes que estar en comunicación con tu jefe local, con tu jefe regional, con tu jefe global, tener visibilidad en esos 3 niveles y a ver cómo te integras con un equipo local, te integras con un equipo regional, y si en algún momento tienes un proyecto global, te integras con un equipo global, porque Ahí, eso depende de tu carrera. y ahí dentro, ya en el mundo corporativo, ¿cómo pudiste desarrollar tu carrera para ir escalando? ¿Cuáles fueron las estrategias que tú seguiste para tener visibilidad, para tener buenos proyectos, sacarlos a buen puerto, pero además ir teniendo más y más liderazgo dentro y credibilidad? Porque también es una de las cosas. Importa mucho la reputación, la forma en la que te perciben. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? Fíjate que ahí yo reconozco que al principio me falló mucho, porque yo era como comunicadora, no me vendí a mí misma. Ujú. Y creo que si me hubiera vendido mejor, hubiera escalado más rápido. Que si bien es cierto, también hubo otro factor, que busqué proyectos alineados al negocio. Entonces, hubo un proyecto del que me siento muy orgullosa, que me tomó 2 años venderlo, pero era porque justo tenía que hacer fine tuning, fine tuning, fine tuning, para ver cómo esto iba a afectar el negocio, porque no era un proyecto menor, era un proyecto que era costoso, pero además tuve que alinearlo preparando 5 lanzamientos que teníamos en ese momento en la empresa donde estaba.
y que eran todos lanzamientos con ciertos temas de contenciones de crisis que sabíamos que venían. Entonces, yo me anticipé, hice el proyecto, lo trabajamos, se trabajó con un equipo de trabajo, por supuesto, pero el equipo de trabajo en ese momento también se empezó a salir, hubo cambios, todo, y yo dije, este proyecto se tiene que realizar, y lo defendí, lo defendí, lo defendí, se defendió, se llevó a cabo, y fue muy exitoso, y después, a nivel regional, me tocó liderarlo también, Uf. y fue muy bueno. Pero es buscar las oportunidades, Fer. Por un lado, sí llevar los proyectos, hacer la talacha, que eso es el día a día, que a ver, eso es no lo puedes dejar de hacer, Inevitable. eso es inevitable. O sea, si alguien dice: "No, es que yo no puedo", a veces siendo director, o sea, es el nivel que seas, te toca arremangarte las manos y decir: "A ver, le entramos porque esto sale". Claro. Y eso pasa mucho en los equipos de comunicación, ¿no? Y seguramente en otros también, pero sobre todo en comunicación, de repente te quedas con equipos muy pequeños y tienes que arremangarte y decir: "Vamos". Que en algún otro momento me tocó ser interina y me tocó manejar un equipo de 10 personas y a todas teníamos que coordinar, saber cómo hacemos, cómo integramos, qué reintegramos, qué replanteamos para que no se perdiera la cadencia de trabajo y a la vez dar resultados y a la vez involucrarnos y a la vez, ¿no? Claro. Entonces, fue este mensaje que tuve desde una perspectiva así de agencia. Yo dirijo un proyecto y dirigí a 15 países, pero otra es meterte ya al negocio y dirigir a 10 personas que tienen diferentes perspectivas, diferentes niveles y que te enfrentas a gente que a veces tiene mucha más experiencia que tú. Pero alguien me dijo que también cuando tú te enfrentas a alguien que tiene mucha más experiencia que tú, es también ser humilde y decirle, mira, te voy a aprender. Te voy a aprender. No lo sé todo, pero te voy a aprender. Y nunca dejas de aprender. Y nunca En dejas. cualquier etapa, en cualquier posición. Y creo que también una de las virtudes de un líder es la humildad con la que se aproxime a cada reto que enfrente. Y justo en ese sentido, quizá una de las responsabilidades más grandes dentro del mundo corporativo es cuando empiezas a reportarle a un director o a un director general. Y además es una forma distinta de llevar las cosas porque tienes que muy poco tiempo para plantear situaciones que pueden ser graves o que pueden ser críticas para el desarrollo de una organización. ¿Cómo fue tu primera experiencia reportando a un director general? ¿Qué aprendiste y qué consejo le darías a las personas que pueden estar ahí, ya quieren, pero tienen que tener ciertas bases? Porque no puedes, y me queda claro, no puedes llegar nada más y reportarle a un director general, tienes que medirle el agua a los camotes, sacar tu capote, tu espada y torear. Entonces, ¿qué se necesita y cómo lo haces? ¿Cómo fue tu primera experiencia? La verdad es que insisto, hay 2 cosas importantes. Uno, escuchar, Ujú. saber un poco en qué temas anda todo, qué le vas a plantear y prepararte. Porque si llegas así de: "Ah, bueno, y esto", y le das todo el contexto y tu mensaje clave no llegó, tu junta no fue efectiva. Siempre tener un mensaje clave, lo que quieres Tienes sacar. que tienes que ir preparado para saber qué le vas a exponer. Los puntos y de así, a ver, te traje estos 5 puntos, el primero es este, y vamos, ¿no? Y también llegar con propuestas, porque si llegas con problemas, más bien tienes que llegar de, mira, sí, está este problema, pero ya vi esta solución, estas 2, 3, 4 soluciones. ¿Cómo ves? Claro, Más bien tú dices, bueno, ya vi esta solución también y no llegué con el problema, claro. que fue algo que yo no hice al inicio, ¿no? Yo llegaba así de, bueno, y te cuento todo y me decía, ok, ¿y qué quieres sacar de esto? ¿No? Es un aprendizaje. ¿Qué quieres sacar de En esto? ese momento, pues, fue porque me aventé, porque se fue mi jefe en ese momento se fue y yo no era la directora, ¿no? Y me enfrenté y me aventé como el borras, no sabía. Yo sé de algunos casos similares, pero sí, sí, sí. Exactamente. A lo que me refiero es que me tocó aprenderlo dándome topes. Claro, ¿Y qué pasa también? Que en ocasiones no medimos eso, cuando a veces vamos con todo es muy bueno y con muchas ganas, y eso no está mal. Cómete al mundo, ve por él, ve por lo que quieres, pero cuando no aprendes, o cuando no escuchas, o cuando crees que ser director es saltar nada más en el cargo, es un peligro, un porque peligro. te puedes caer. ¿Y qué pasa? A veces tu reputación se cae, no tienes el seniority para leer el ambiente. Entonces, esas cosas se aprenden. Desafortunadamente, a veces no las queremos aprender, no pasamos por esa etapa y la aprendes a golpes. O le pasas de una forma muy abrupta, ¿no? Exacto. Y hubiera sido menos doloroso, Y ¿no? hubiera sido menos doloroso. Pero
Ahora, con todos estos años que tienes de trayectoria, ¿qué le dirías a la Dulce que estaba iniciando? Que estoy seguro que, por como te conozco, quizá a veces sacrificaste de más. Y creo que has sacrificado muchas cosas. Creo que muchas cosas valieron la pena. ¿Crees que todos los sacrificios que hiciste valieron la pena? No. A ver, de todo aprendí. La Ujú, verdad es que hasta este momento creo que todo ha sumado para la Dulce que soy ahora. claro. Pero hubo 2 cosas que me faltaron mucho y que estoy trabajando mucho todavía en ello. Uno, fue siempre ser consciente de mis propias áreas de oportunidad, porque si descubres en qué te falta, trabajas en eso y lo mejoras. Claro. En lo que tú o lo maquillas o no lo quieres reconocer, no vas a mejorar. Ujú, Cuando lo reconoces y dices, esto me falta, voy a trabajar en ello para mejorar siempre. Y 2, véndete. Tienes que saber venderte más. Y fue algo que yo empecé a hacer desde otra perspectiva, porque decía, no, mi trabajo va a hablar por mí. En el mundo corporativo, Fer, sí el trabajo habla por ti, pero como en algún momento tú y yo conocemos a alguien que decía, aunque no lo sepas o no lo tengas, quien cuenta mejor la historia sí, sí, es el sí. que se lleva el reconocimiento. Exacto, sí. Quien Entonces, sabe contar la historia. Es que es quien un arte. sabe El contar la storytelling historia. es un arte. Y Entonces, ahora tú lo tienes. ¿Qué consejos das? O sea, ¿cómo puedes tener un procedimiento para saber vender? Porque puedes ser una persona de excelencia, pero si nadie te compra, si nadie te ve, si nadie te ve el valor agregado, se da por hecho tu trabajo. es ser muy vocal. A veces en una junta yo me quedaba muchas veces callada, porque decía: "Es que ya lo repitieron, es que me da miedo al que dirán". Aviéntate. A veces, a ver, oye, incluso por curiosidad: "Oye, yo no entiendo esto, ¿qué pasa?". Porque te voltean a ver, ¿sabes? Claro. Levanta la mano y di: "A ver, yo opino esto". Y puede estar bien o mal, ¿sabes? Está bien, perfecto, no lo sabía. Ah, mira. O empieza a participar más, y eso te hace visible, pero también prepara tus puntos. Si vas a una junta, a ver, mínimo lee de qué va, ¿no? Pues, a ver, no, pues, te metes o opinas eso, pero Sí. mínimo ve de qué va. Y creo que uno a la Dulce del pasado creo que hubo una característica que yo descubrí que tenía, que me hizo seguir y llegar a donde estoy ahorita. Me hubiera encantado llegar antes, ¿sí? Pero creo que la resiliencia Uf. ha sido súper fundamental, porque en algún momento también hubo un periodo muy negro en mi carrera, que no fue negro tampoco, porque, bueno, sí fue negro porque me costó, porque viví un momento personal y un momento profesional muy difícil, Y al mismo tiempo. y al mismo tiempo. Entonces fue otra vez, a ver, me levanto, las raspadas me las quito, ¿no? Aprendo y vamos para adelante. Y de hecho, durante ese tiempo descubrí la capacidad que tengo de volverme a levantar otra vez, una y otra vez. Pero también descubrí que afuera era muy visible y yo no me había dado cuenta, que mucha gente reconocía mi trabajo y yo no me había dado cuenta, Tenías el síndrome del impostor. porque estaba muy enfocada también en mi mundo, en mis cosas, en mí, y no tenía una mirada externa. Entonces creo que eso me hizo mucha falta más, tener esta mirada externa, venderme adentro y afuera, porque tú no sabes en dónde están las oportunidades. Claro. Y a pesar también de que no siempre estés, o sea, que no siempre sepas qué va a pasar, cuando ya estés cómodo en algo, muévete ya. En mi caso, a veces, y en mi anterior posición, si bien es cierto, todo cuenta para moverte de un lado a otro, pero creo que ya lo sabía, como que ya manejaba las cosas, ¿no? Ya estaba haciendo un ciclo de manejo, 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 manejo. Cuando ya llegas a eso, puedes quedarte cómodamente y estar bien. O puedes dar el siguiente paso y decir, híjole, no sé qué vaya a pasar, este reto es más grande y a lo mejor no estoy 100% preparada, pero me voy a lanzar, Claro. porque jamás vas a estar 100% preparada. Y se ha visto también, sobre todo en las carreras con mujeres, las mujeres a veces somos mucho más cuidadosas al dar un paso. Siempre creemos que no estamos preparadas. Es que me falta y no me he graduado en esto y me falta este otro curso. Y muchas veces eso tenemos que aprenderlo también de los hombres en el mundo corporativo, porque ellos están preparados o no, levantan la mano. Y a veces
yo pude a lo mejor levantar la mano en muchas cosas antes y no ves porque decía, híjole, es que me falta, ¿y qué tal si esto? Entonces, más bien, sí, sé que me puede faltar, pero levanto la mano. Y si en esta ocasión no me tocó, la sigo levantando porque en la siguiente puede ser mi oportunidad. Ya para concluir, Dul, em, tú empezaste desde abajo Ujú. y empezaste con muchísimas dificultades, que esas mismas dificultades luego se convirtieron en grandes oportunidades que a la postre te dieron una ventaja competitiva. ¿Qué le dirías? O sea, quiero que veas a la Dulce que estaba estudiando y trabajando, cuidando a sus papás, a la Dulce que, porque te conozco, que duerme muy poco y que trabaja mucho, ¿no? Que realmente no es un problema salvo que le reportes, ¿no? Ahí ya, ahí está el tema, ¿no? Pero, pero, no, lo digo de broma porque te aprendí muchísimo y estoy muy agradecido. Pero, ¿qué le dirías a esa Dulce? Que quizá ni siquiera imaginaba o pensaba que pudiera llegar a conocer tantas partes del mundo por su trabajo, viajar, estar con gente de muchísimas nacionalidades, llevar proyectos que movieron agujas. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Uno, que nunca deje de soñar, que nunca deje de creer, que sí cree en sí misma, es importantísimo, y que se puede caer 1000 veces, pero se puede levantar. Yo sé que sí. Y estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho. Y te quiero muchísimo. Muchas gracias, Dul, por estar en modo mentor. Nuestra mentora fue Dulce. Hasta la próxima.